Hoy vamos a analizar un caso de la segunda mitad del siglo XIX, así que relájate mientras nos dirigimos a Estados Unidos. Christiana Herrmann provenía de una familia modesta y respetada de ascendencia alemana, parte de una comunidad de alemanes de Pensilvania establecida en la región desde generaciones atrás. Como muchos vecinos, los Herrmann hablaban alemán, asistían a servicios religiosos en ese idioma y mantenían tradiciones de trabajo duro y lazos comunitarios fuertes. La agricultura era una piedra angular de la economía local y muchas familias, incluidos los Herrmann, vivían tranquilamente de la tierra. Se reunían en grupos pequeños para rezar y hacer eventos sociales sencillos, como cantos nocturnos. Christiana, nacida en 1845, no siguió un camino convencional, pero era muy respetada en el municipio. Era madre de 2 hijos, de 14 y 3 años, que habían nacido fuera del matrimonio. Una circunstancia que podría haber aislado a algunas mujeres en esa época y lugar. Esto no afectó a la señorita Herrmann, quien se quedó en casa con sus padres, en la parte más tranquila de Pigeon Hills, a unas 6 millas al noreste de Hanover y a 15 millas de York. Participaba en la vida comunitaria con tranquila dignidad y era admirada por su naturaleza amigable y alegre. Aunque la moralidad rural del siglo XIX era estricta, era vista como honesta y confiable, apreciada por quienes la conocían. La tarde del sábado 7 de diciembre de 1878, Christiana salió de la casa de su familia en el municipio de Heidelberg para hacer algunas compras en la cercana ciudad de Hanover. Compró un par de zapatos y algunos otros artículos pequeños y después de terminar algunos mandados, comenzó a caminar de regreso a casa. Ya era alrededor de las 2 en punto cuando emprendió el camino de regreso. Se detuvo en la casa del señor Rufus Schneider, quien vivía a unos 3/4 de milla de su casa. Esa noche, un grupo pequeño se reunió ahí para cantar y convivir, y la señorita Herrmann se les unió. Se quedó hasta alrededor de las 9 en punto, cuando recogió sus paquetes y se fue a casa. A las 10 de la mañana, el señor Eduardo Stutter, quien vivía en Abbottstown, iba de camino a visitar a su padre, que vivía cerca de Porter's Siding. Mientras viajaba por el camino angosto, se sorprendió al encontrarse con el cuerpo de una joven tendido directamente en su camino. Estaba boca abajo, inmóvil, su sombrero tirado a un lado y sus paquetes esparcidos cerca. La figura quieta y el lugar aislado le causaron temor. Aunque no sabía exactamente qué pasó, era claro que algo grave ocurrió. Conmocionado, el señor Stutter no permaneció mucho tiempo. Rápidamente reanudó su viaje, no por indiferencia, sino para dar la alarma. Se dirigió al pequeño pueblo de Molestown. Al llegar, le contó a Wiley Gemmell lo que había visto. Ambos hombres volvieron juntos a la escena. Cuando llegaron, quedaron impactados por la escena sombría. Wiley Gemmell reconoció de inmediato a la mujer, y mirando al señor Stutter, dijo con voz temblorosa que la joven que yacía en el camino era Christiana Herrmann, y que su casa estaba a solo unos cientos de metros de ahí. La policía fue contactada y pronto llegó. La pobre mujer muerta había sido brutalmente golpeada, tenía heridas abiertas en la cabeza, la mandíbula inferior rota y el rostro muy cortado y lleno de moretones. Los oficiales notaron que el cuerpo yacía con la cabeza presionada contra el suelo, lo que para ellos sugería que los golpes habían sido propinados, mientras ella estaba en el suelo y no podían ver señales de lucha ni resistencia visible. De hecho, excepto por las lesiones en la cabeza y el rostro, el resto de su cuerpo estaba libre de heridas o moretones. A su lado había un garrote de castaño de unos 30 centímetros. Estaba cubierto de sangre y parecía recién cortado, quizá de un retoño o árbol joven. Mientras los oficiales registraban el área, encontraron un retoño que había sido arrancado recientemente y supusieron que de ahí provenía el garrote. Otro trozo de madera de unos 1.20 metros de largo y también con manchas de sangre fue hallado cerca del cuerpo. Mientras la policía hacía averiguaciones y la noticia del terrible asesinato se difundía por las granjas y pueblos cercanos, los residentes empezaron a presentarse con cualquier cosa que pudieran recordar. Un hombre, al saber dónde hallaron el cuerpo, recordó un incidente de días antes. Dijo que había estado conduciendo su carreta por el mismo tramo de camino cuando una pieza larga y pesada de madera se soltó y cayó al suelo. En ese momento no le dio mucha importancia y siguió su camino pensando en recogerla más tarde.
Pero ahora, a la luz del descubrimiento y del uso que se le pudo haber dado al objeto, el recuerdo adquirió un significado más oscuro. El descubrimiento había sacudido a la tranquila comunidad, y para tratar de encontrar algunas respuestas, el juez de paz local convocó a un jurado para realizar una investigación formal sobre la muerte. El jurado visitó la escena y vio el cuerpo de la señorita Herman antes de escuchar la poca evidencia que había disponible en ese momento. Sin embargo, pudieron emitir un veredicto claro y condenatorio. Christiana Herman había sido asesinada de manera criminal y maliciosa por una o varias personas desconocidas. Tras la investigación, el cuerpo de la señorita Herman fue llevado a la casa familiar en Heidelberg, donde cientos de personas, con rostros de dolor, shock y creciente furia, se habían reunido. El duelo inicial dio paso a conversaciones entre los presentes que intentaban entender lo ocurrido. Poco después surgió el rumor, primero con cautela y luego con más certeza, de que Christiana estaba embarazada al morir. Para muchos esto lo cambió todo. El asesinato ya era un crimen atroz, pero ahora llevaba la sugerencia de un secreto, una traición y quizás un intento desesperado de silenciarla. Casi de inmediato, la sospecha recayó sobre el señor Ephraim Schneider, un joven que en los últimos años a menudo había sido visto en compañía de Christiana. Si los dos habían estado cortejando o si solo era una simple asociación, casi no importaba. La gente estaba segura de que él era culpable y varios juraron que si lo encontraban harían justicia por su cuenta. La multitud no encontró al señor Ephraim Schneider, pues él estaba en la iglesia de otro municipio sin saber de las sospechas hacia él. Ante la creciente preocupación, los doctores Johnson y Hollinger acudieron desde Abbottstown para examinar el cuerpo de la señorita Hermans. Una de sus tareas principales era abordar el rumor que rápidamente había cobrado fuerza de que ella estaba embarazada al momento de su muerte. Después de que concluyó la autopsia, los doctores confirmaron que no encontraron evidencia que respaldara la afirmación de que Christiana Herman hubiera estado embarazada. Aunque este hallazgo médico tenía la intención de disipar oficialmente la sospecha, hizo poco para calmar el ánimo del público. En cambio, comenzó a circular otro rumor de que Ephraim Schneider había acordado encontrarse con la señorita Herman en el bosque la noche de su muerte. Sin embargo, cuando los oficiales pidieron testigos sobre el acuerdo, nadie apareció y la policía lo descartó como un rumor sin pruebas. No hubo arrestos inmediatos. Solo detuvieron a Alejandro Osborne, un vagabundo que llegó a York el lunes y habló abiertamente del asesinato. Afirmó que el verano anterior había trabajado para un hombre llamado Sr. S. Diller que vivía en Hanover, y dijo que fue a ver el cuerpo y estuvo presente en la investigación. Detectaron muchas inconsistencias en su declaración, y aunque fue detenido para interrogarlo, nunca lo consideraron un sospechoso creíble. El martes 10 de diciembre, el subcomisario se dirigió por los caminos sinuosos hacia la residencia de Herman. Dentro de la modesta casa, el cuerpo de Christiana yacía en su ataúd. Una multitud se había reunido afuera y había una inconfundible sensación de dolor compartido. Quienes vinieron no lo hicieron, no solo por respeto, sino por una necesidad más profunda de llorar juntos y quizás encontrar un pequeño consuelo en la presencia de los demás. Cuando el ataúd fue sacado de la casa, la procesión se dirigió hacia un pequeño cementerio donde otro grupo de dolientes ya se había reunido en silencio. El reverendo Collar de la iglesia luterana dirigió el servicio fúnebre. Mientras el cuerpo era bajado a la tierra, la comunidad permaneció de pie en el frío, tratando de entender lo sucedido. Aunque el entierro trajo un momento de quietud, la inquietud en la comunidad en general no se había calmado y había tensión en cada conversación. El oficial ruso de Gettysburg estaba a cargo de la investigación y estaba decidido a llevar al culpable ante la justicia. En el condado de York, muchos ya sentían que no era un crimen común y que el caso sería recordado durante años como uno que no solo le había quitado la vida, sino que había sacudido a la comunidad hasta lo más profundo. El oficial ruso regresó al lugar donde se había encontrado el cuerpo, donde hizo un descubrimiento sorprendente. Una bala de pistola estaba enterrada donde antes estuvo la cabeza de la señorita Hermans. Esto, según él, demostraba que primero le dispararon y luego la golpearon hasta matarla, con un garrote pesado, probablemente, para silenciar sus gritos de ayuda.
Después de esto, el detective rusa fue a la casa del señor Samuel Muhle, donde Efraín Schneider vivía y trabajaba, y registró la habitación del señor Schneider. Aquí encontró una pistola de un solo cañón, y al compararla con la bala encontrada en la escena, coincidía exactamente con la boca del cañón de la pistola. También encontró balas en una caja de cartuchos y sangre en el forro de uno de los bolsillos de los pantalones del señor Schneider. Estos hallazgos dejaron claro a los investigadores que el asesinato de la señorita Herman fue frío y calculado, y que el señor Schneider probablemente estaba directamente involucrado con la nueva evidencia. El caso avanzó con renovada urgencia y el fiscal de distrito, Heller, ordenó que el cuerpo de la señorita Herman fuera exhumado, para que se pudiera realizar una segunda autopsia más extensa. Este examen confirmó los hallazgos realizados por los médicos en la primera autopsia, pero con un dato sombrío adicional. Se encontró una herida de bala que entró por el ojo de la señorita Hermans y salió por la parte trasera de su cabeza. Fue esta bala la que más tarde se descubrió incrustada en la tierra, debajo de donde había estado su cuerpo. La policía ahora creía que, después de atacarla brutalmente con un objeto contundente, el agresor había disparado un tiro final, mientras ella yacía en el suelo para asegurarse de que estuviera muerta. El daño en su cráneo era extenso y los médicos dijeron que no quedó ni un solo hueso intacto. 8 médicos asistieron y presenciaron el segundo examen post-mortem, y cuando los resultados se publicaron en la prensa, el asesinato, que ya era motivo de gran alarma pública, provocó una indignación aún mayor en todo el condado. Efraín Schneider fue arrestado y llevado a la prisión del condado de York para esperar su juicio. El juicio de Efraín Schneider comenzó el 26 de abril de 1879 y atrajo un gran interés en todo el condado de York. Además de los expertos médicos, la mayoría de los testigos eran familiares del acusado o del fallecido, o personas que asistieron a la reunión de canto en diciembre anterior. Sus testimonios ayudaron a establecer una línea de tiempo clara. Varios de los presentes en la reunión de canto confirmaron cuándo habían llegado y recordaron las horas en que Christiana Herman y Efraín Schneider habían sido vistos llegando y saliendo. Sus relatos coincidían y ofrecían al tribunal una reconstrucción detallada de los hechos de esa noche. El caso contra el señor Schneider se basó casi totalmente en pruebas circunstanciales. Ningún testigo lo ubicó cerca del crimen y su comportamiento tras la muerte de Christiana no levantó sospechas. No hubo confesión, ni testigos presenciales, ni un motivo claro. Cuando se escuchó todo el testimonio, los abogados presentaron sus argumentos finales. Bobby, H. Kane y Ed Ziegler, en defensa, hablaron durante un total combinado de más de 2 horas y media. H.L. Fisher, de la Fiscalía, habló al jurado por 2 horas más. Luego el juez resumió el caso y el jurado se retiró. A las 4:30 p.m. Durante las deliberaciones, un miembro del jurado notó un detalle que la Fiscalía no había visto. Las balas en la caja de cartuchos atribuida al señor Schneider tenían la punta plana, mientras que las balas recuperadas en la escena del asesinato tenían una base cóncava. Esta sola inconsistencia, aunque aparentemente menor, generó dudas sobre la relación directa entre los acusados y el arma y las balas utilizadas en el asesinato. A las 6 de la tarde, el jurado regresó con su veredicto de no culpable. Después de esto, un silencio cayó sobre la sala del tribunal antes de que el señor Schneider se pusiera de pie, agradeciera a los miembros del jurado y se retirara con su abogado a su lado. La reacción del público fue mixta. Algunos pensaban que se hizo justicia por la falta de pruebas directas. Algunos creían que un asesino evadió el castigo. En los años que siguieron, Efraín Schneider se casó y formó una familia, un hijo, una hija y más tarde 4 nietos. Vivió tranquilamente y murió el 30 de marzo de 1933 a la edad de 80 años. Nadie más fue arrestado ni acusado del asesinato de Christiana Herman. Para el condado de York sigue siendo un caso sin resolver que, con el paso del tiempo, se ha desvanecido silenciosamente de la memoria. Hola a todos y muchas gracias por escuchar, como siempre. Por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.